¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Continuamos con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios y estaba, mientras el pastor Raúl oraba, estaba pensando en segunda de Corintios capítulo 6, en el verso 11, algo que ustedes deben tener en mente, por favor, en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 11, porque Pablo está comenzando a defender su integridad, defender su ministerio de los hermanos que lo están acusando a él de no ser una persona confiable, de no ser una persona fiel, de ser una persona de doblez. Y las acusaciones vienen de sus propios hijos espirituales. Las críticas vienen de aquellos hermanos que él mismo engendró por medio del Evangelio. Uno puede aceptar las críticas que Pablo estaba recibiendo de los judíos, de los falsos apóstoles, pero que tus propios hijos espirituales, aquellos que tú te entregaste a ellos, pasaste 18 meses pasaste con ellos, que tus propios hijos te apunten con el dedo, te critiquen, te desprecien. A Pablo tiene que haberle dolido mucho su corazón. Por eso vamos a ver las lágrimas de Pablo, el dolor de Pablo en escribir esta carta. Y pensaban en 2 de Corintios 6, versículo 11, miren lo que dice Pablo después de muchos argumentos. Ese no es nuestro pasaje para esta mañana, pero miren, Pablo al final les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Y aquí viene, nuestro corazón se ha ensanchado. Corintios, nuestro corazón se ha abierto para ustedes. Aquí está mi corazón. Está limpio, está puro y digo toda la verdad. Hermano, cada pasaje que vamos a ver en 2 de Corintios, Pablo está abriéndole el corazón a sus hijos. Le está abriendo su corazón de par en par a sus hijos espirituales, la iglesia de Dios en Corintio. Así que ustedes pueden ver lo que está sucediendo en todo el libro. Pablo le ha abierto el corazón a los corintios y creo que es una de las cosas que los ancianos de una iglesia, los pastores de una iglesia debemos hacer siempre. Abrirle nuestro corazón a la congregación, entregarle nuestro corazón a nuestra congregación y mostrarles cuánto amamos a las iglesias del Señor. Así que bajo este texto vamos a estudiar en esta mañana Pablo abriéndole su corazón a sus propios hijos corintios que lo están criticando y despreciando. Pablo está defendiéndose y su primer juez, el primer juez, digámoslo así, que Pablo ha presentado a la iglesia de Dios en Corintio fue su propia conciencia, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 12, ahí estamos ahora. Pablo presentó a su propia conciencia frente a sus acusadores, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo vivió y procuró siempre vivir delante de Dios, procuró siempre
vivir delante de los hombres con una buena conciencia, con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Él procuraba eso. Él procuraba hacer todo honradamente delante de Dios y delante de los hombres, como lo va a decir después en el capítulo 8. Ahora continuamos con el versículo 13, porque Pablo dice ahora, porque, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 13, porque no escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, versículo 14. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 13 es lo siguiente: hermanos de Corintios, lo que nosotros hemos dicho a través de las cartas, también lo decimos en palabra. Lo que Pablo está diciendo a los corintios, nosotros, hermanos, no decimos una cosa por carta y después decimos otra cosa en palabra, porque no escribimos otra cosa de la que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendierais. Ustedes no pueden pensar así de nosotros. Lo que hemos dicho por carta, lo decimos también en palabra. No decimos una cosa por carta y después decimos otra cosa por palabra. Nosotros no somos así, Pablo le está diciendo a los corintios. Luego, en el versículo 14, ustedes pueden sentirse orgullosos de nosotros, porque dice el 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros son la gloria nuestra. Pablo les dice, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, ustedes deberían sentirse orgullosos también de nosotros, porque hablamos con verdad, porque hablamos con sinceridad. Así que Pablo quiere sentirse orgulloso de los corintios, quiere sentirse satisfecho con los hermanos de Corintios. Y es interesante en la defensa que Pablo está presentando a aquellos que lo están acusando a él, lo que dice el verso 14 al final. En eso quiero que pensemos un poquito. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y en este contexto de presentar defensa contra los que acusan a Pablo, a Silvano y a Timoteo y al grupo misionero, Pablo dice, para el día del Señor Jesús. Yo no podría preguntarse, ¿por qué para el día del Señor Jesús? ¿Ustedes son nuestra gloria? ¿Nosotros somos la gloria de ustedes? ¿Por qué para el día del Señor Jesús? Lo que está pasando aquí es que Pablo ha presentado defensa y su primer juez ha sido su propia conciencia. Pero ahora hay otro juez, hay otro tribunal que también Pablo y los corintios van a tener que presentarse. Pronto aparecerá el juez, el gran juez, el Señor Jesucristo, para la venida del Señor Jesús. Y esto me recuerda que Pablo les había dicho en su primera carta algo de este tribunal, algo de este juez, cuando nuevamente en un contexto de juzgar, de criticar, de apuntar al apóstol Pablo. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo
capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, también en un contexto de defensa. Primera de Corintios capítulo 4, y por esto es importante la frase para el día del Señor Jesús. Así pues, Primera de Corintios 4:1, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, pongan atención. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Vio? Estamos en la misma línea, estamos en el mismo contexto. Los corintios acostumbrados a despreciar, a juzgar, a criticar al apóstol Pablo, sus propios hijos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, lo mismo de Segunda de Corintios, no tengo mala conciencia, yo tengo una buena conciencia, tengo una limpia conciencia delante de ustedes. Ustedes me acusan a cada rato, me critican a cada rato, me desprecian a cada rato. Pero, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y aquí viene, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5, Corintios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y es precisamente lo que están haciendo los corintios una y otra vez. Juzgar el ministerio de los apóstoles, el ministerio de Tito, el ministerio de Timoteo, el ministerio de otros predicadores. Y Pablo les dice, no deben criticar el ministerio mío ni el ministerio de nadie. No tienen que criticar el ministerio de los demás. Y en ese contexto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Recuerden, esta es otra cosa, la palabra juzgar aparece 5 veces en 5 sentidos diferentes. En 5 sentidos diferentes. En este sentido, no juzguen el ministerio de un evangelista, no juzguen el ministerio de los obreros de Dios, no juzguen el ministerio de otros hermanos. Este es el contexto. No juzguen el ministerio de otro predicador. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor Jesús, el Señor, para el día del Señor Jesús. Eso es lo que decía Segunda de Corintios. Cuando venga el Señor Jesús, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Corintios, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Por qué me están juzgando a mí? Ni yo mismo me juzgo, ni yo mismo me critico. No tengo mala conciencia. El que me juzga a mí y el que los va a juzgar a ustedes va a ser el Señor. Cuando venga el Señor, Él va a sacar lo oculto del corazón, va a sacar las intenciones del corazón, las motivaciones del corazón. Entonces, en el día del Señor, cada uno recibirá alabanza de Dios. Entonces, volviendo a Segunda de Corintios, luego lo va a decir de otra manera Pablo, en el capítulo 5, versículo 10, miren, de otra manera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos de Corintios, le dice Pablo, pronto aparecerá otro tribunal, pronto aparecerá otro juez, y ese juez nos va a defendernos o nos va a acusarnos. Pero ustedes no tienen que acusarme. Yo tengo mi primer juez, mi primer testigo,
mi propia conciencia. He vivido con una buena conciencia delante de Dios y delante de ustedes. Y ustedes lo saben, porque estuve 18 meses con ustedes. Además, la venida del Señor Jesús, cuando Jesús aparezca, va a aparecer el juez, otro tribunal, y él va a sacar las intenciones de nuestros corazones, las motivaciones de nuestros corazones. Así que ya no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Pero ustedes siguen juzgándome. Hablando de la venida del Señor Jesús, volvamos al capítulo 1, versículo 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Para el día del Señor Jesús. Me pregunto, y te pregunto a ti en esta mañana, si el tribunal de Cristo fuese hoy día, ¿qué saldría a la luz de tu vida? ¿Qué se revelaría de ti? ¿Qué de lo oculto de tu corazón saldría a la luz? Porque eso va a suceder. Lo oculto de las tinieblas, lo oculto de nuestro corazón, va a salir a la luz. Se va a revelarse el día del Señor Jesús. Uno tiene que pensar en eso. Y por eso Pablo procuraba vivir con una buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios, porque Pablo sabe que va a haber un juicio, porque Pablo sabe que viene el día del Señor Jesús, porque Pablo sabe que viene otro tribunal, porque Pablo sabe que lo oculto de las tinieblas, lo oculto del corazón saldrá a la luz, los motivos, las intenciones de nuestros corazones. Entonces, por eso Pablo está apelando aquí para el día del Señor Jesús. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, con esta confianza, para que tuviese una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, versículo 16, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Es interesante esto. Con esta confianza iré primero a vosotros. Y lo otro que dice, para que tuvieses una segunda gracia, iré a vosotros con esta confianza, para que ustedes, Corintios, tuviesen una segunda gracia. ¿Qué está pasando? Les recuerdo esto. Algunos hermanos en Corintio, apuntando con el dedo a Pablo, criticando a Pablo, porque Pablo había dicho que iba a pasar por Corintio a recoger una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y dijo también que él quería pasar el invierno con ellos. Miren, al ladito, Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, versículo 3. Y cuando haya llegado, Pablo está anunciando una visita a Corintio, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
Versículo 5. Iré a vosotros. Corintios, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Va a Macedonia, pero quiere pasar por Corintio. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Cuál es el problema? Es que Pablo no pasó por Corintio. Los hermanos quedaron esperándolo a Pablo en Corintio. Él dijo que iba a pasar por ahí de pasada cuando vaya a Macedonia. Y después dice que quiere quedarse con ellos y pasar el invierno. Y Pablo no lo hizo. Entonces, los hermanos de Corintio estaban diciendo que Pablo era un hombre de doblez, que dice una cosa y luego hace otra cosa. Eso es lo que, por eso lo están criticando a Pablo. No es de confianza. No cumple con su palabra. Dijo que iba a pasar por nosotros a visitarlo y no pasó. Dijo que quería pasar el invierno con nosotros y tampoco pasó el invierno con nosotros. Pablo va a decir en este libro de Segunda de Corintios: hermanos, así como soy en las cartas cuando les he escrito, también lo soy en mi vida diaria. Pablo va a defender eso. Pablo va a explicar por qué no pasó cuando dijo que iba a pasar. Pablo va a explicar eso. Pero ahora le está diciendo en el versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Una segunda gracia, disculpen, una segunda gracia puede significar regalo, una bondad, en el sentido de una colecta para los santos de Jerusalén. La palabra gracia en Segunda de Corintios se usa en ese sentido. Miren, capítulo 8 de Corintios, versículo 1. La palabra gracia en un contexto de ofrenda. Segunda de Corintios 8:1. Pablo está prometiendo una doble gracia a los corintios. Y lo que queremos hacer en este momento, ¿qué podría significar esa doble gracia? Primeramente, podría significar una doble ofrenda. Una ofrenda para los pobres de Judea y una ofrenda para él también. Podría significar eso. No estoy tan seguro. Dice 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está la palabra. Versículo 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, la obra de gracia podría significar, o significa, la ofrenda. Entonces, cuando Pablo habla en 2 de Corintios 1, versículo 15, una doble gracia, está diciendo Pablo: iré a vosotros primero para que tuviesen una segunda gracia, una ofrenda para mí y una ofrenda para los pobres de Judea. Iré a vosotros. Otras versiones dicen para que 2 veces reciban bendición. Otras versiones dicen así podré visitarlos 2 veces. Entonces, me parece que ese es el sentido. Pablo está diciendo: desde Efeso pensaba ir a Macedonia y desde Macedonia pasar el invierno con ustedes allá en Corintio.
Ese era mi plan. Desde Efeso ir a Macedonia, desde Macedonia pasar a Corintio y quedarme en el invierno con ustedes. Ese era mi plan, Corintio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo pensaba, Corintios, pasar de pasadita una sola vez por la ciudad de ustedes, visitarlos a ustedes. Pero después, pensando lo mejor, quise hacer 2 visitas a ustedes. Así que Pablo está diciendo con doble gracia, dije que iba a hacer una vez, pero ahora voy a ir a vosotros y voy a hacer 2 visitas más a ustedes. Así que Pablo estaría pagando la primera visita, la que dijo que iba a ir y no fue, con otra visita. Entonces Pablo habla de 2 visitas, llevarle doble bendición a ellos, llevarles doble gracia a ellos, llevarles doble bondad a ellos. Con esta confianza, capítulo 1, verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Entonces, doble gracia puede significar una doble ofrenda para los pobres de Jerusalén y para el ministerio de Pablo, como también doble gracia puede significar una doble visita a los hermanos de Corintio. Amén. Voy a ir a Corintio primero, luego voy a ir a Macedonia y desde Macedonia vuelvo a Corintio a verlos a ustedes. Doble bendición, hermanos de Corintio. Doble gracia para ustedes, hermanos de Corintio. Entonces los corintios están criticando a Pablo, que quiere visitarlos 2 veces con doble bendición. O disculpen, los corintios estaban criticando a Pablo porque él no pasó. Y ahora Pablo le está diciendo, voy a darles doble bendición a ustedes. Doble gracia les voy a dar a ustedes. Voy a visitarlos 2 veces a ustedes, con doble bendición. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Al final les dice Pablo, versículo 16, al final del 16, y ser encaminados por vosotros a Judea. La frase ser encaminado significa que Pablo esperaba que los corintios también le proveyeran del viaje para su ministerio. La palabra encaminado aparece aquí en Romanos 15, 24. Veamos, por favor. Libro de Romanos 15, 24. Ahí aparece esa palabra, en un contexto también de ayuda económica. Dice Pablo a la iglesia en Roma, en el 15:24, cuando vaya a España, hablándole a los romanos, ¿sí? Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y aquí viene, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Lo que Pablo esperaba de la iglesia en Roma, que lo encaminaran a él para ir a España. Es decir, Pablo estaba pidiendo una ayuda monetaria a los romanos para llegar a su viaje a España. Eso significa la palabra encaminado. En Tito, vamos a Tito, por favor, libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 13, Tito 3:13, por favor, dice lo siguiente. Libro de Tito 3:13. Dice lo siguiente. Pablo le dice en Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolo, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces la palabra encaminar significa proveerle
alimento, proveerles ropa, proveerles dinero para que nada les falte a los misioneros para que sigan cumpliendo con su misión. Es lo que dijo el apóstol Juan en tercera de Juan en cuanto a Gallo. Cooperar con la verdad. Nosotros también debemos acoger a tales hermanos para que cooperemos con la verdad. Gallo, en ese sentido, tenía que proveerles a los misioneros que habían salido por el mundo por amor al nombre de Cristo, proveerles todo lo necesario para que continúen su viaje. Entonces, Pablo había propuesto ir a Corintios y recoger esta gracia, pero no fue. Primera de Corintios 16, Pablo dijo que iba a pasar por Corintios, pero no fue. Hermano, ponga atención. Pablo va a explicar muy bien el por qué no los visitó cuando dijo que iba a visitarlos. Pablo lo va a explicar. Pero los corintios lo están criticando a él de que es un hombre que dice una cosa y después sale con otra. En Chile decimos nosotros, en Chile decimos, nos dejó con los crespos hechos, o nos dejó pagando, o nos dejó marcando la hora, o nos dejó plantado. Lo que están diciendo los corintios es eso. Pablo nos dejó plantados, nos dejó con los crespos hechos, nos dejó pagando, porque dijo que iba a pasar por nosotros y no pasó. Entonces, Pablo no es una persona de confianza. Pablo no es una persona creíble. Pablo es una persona de doblez, porque dice una cosa y después no la hace. Pablo va a responder a eso, por si acaso. Pero me pregunté, ¿cuántos hermanos o cuántas personas dicen eso de nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros somos así? Que decimos una cosa y después salimos con otra cosa. Me preguntaba, ¿cuántos padres son así con sus hijos? Le prometen algo y después no lo cumplen. Dicen que van a hacer algo con ellos y después no lo hacen. También me pregunté, ¿cuántos espositos son así? Le prometen algo a su esposita y después no lo cumplen. Y salen con otra, que se me olvidó, que no tuve tiempo, que se me pasó la hora. Y se pierde credibilidad. Y se pierde confianza. Y por eso muchas veces vienen críticas de nuestros propios hijos. Vienen críticas de nuestras propias esposas. Vienen críticas de nuestros propios hermanos. ¿Cuántas veces hemos dejado con los crespos hechos, plantados, pagando a personas que supuestamente amamos y queremos? ¿Cuántas veces hemos dejado plantada a una persona que le hemos dicho que íbamos a ir y después no fuimos? O nos comprometimos con algo y después no lo cumplimos. Los corintios están criticando a Pablo por eso. Pero Pablo tiene muy buenas razones para decir por qué no fue a visitar a Corintios la primera vez. Pero así como los corintios estaban juzgando y criticando a Pablo por ser de doblez, me pregunté, ¿soy yo así una persona que dice algo y después sale con otra cosa? ¿Soy una persona que da la palabra a un hijo, a una esposa, a un esposo, a un hermano
y después no la cumplo. Digo que voy a pasar y después no paso. Digo que voy a ir y después no voy. Uno tiene que preguntarse eso. ¿Saben por qué? Porque se pierde credibilidad. Porque se pierde confianza. Porque damos pie para que otros critiquen, para que otros hablen. Y Pablo va a decir en 2 Corintios 6, versículo 3, que él no quiere hacer nada para que su ministerio sea criticado o sea vituperado. Sigamos con nuestra lectura. 2 Corintios 1, 17. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza. Al proponerme esto, que dije que iba a ir, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, según el mundo, lo que yo pienso hacer, los planes que yo tengo, lo pienso según la carne, lo que pienso hacer, lo hago sin pensarlo. Lo leo de nuevo. Así que al proponerme esto, ir a ustedes, usé quizás de ligereza. ¿Ustedes creen que yo no lo pensé? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? ¿Ustedes creen que mis planes son como los planes de un mundano? Para que haya en mí sí y no. Otra versión dice, tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes ligeramente? ¿O piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando quieren decir que no? ¿Ustedes creen eso de mí? Miren, lean el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, lo hice muy apresuradamente, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. ¿Ustedes creen que mis planes en la obra de Dios son carnales, son mundanos? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿será, Corintios, que me precipité al decir que iba y no fui? ¿Será que lo que dije, lo dije sin pensarlo, sin reflexionarlo? ¿Ustedes creen que yo actúe así? ¿Ligeramente? ¿Será que lo que pienso hacer lo hago según la carne? ¿Ustedes creen que si yo voy a visitar una ciudad, voy a visitar otro lugar, ¿ustedes creen que yo no le consulto a Dios? ¿Ustedes creen que yo no oro a Dios? ¿Ustedes creen que yo no hago planes para visitarlos a ustedes? ¿Y que pienso según la carne? ¿Según la gente del mundo? Para que haya en mí, mira el versículo como termina el 17, para que haya en mí sí y no. Para que haya en mí sí o no. ¿Ustedes creen que soy de las personas que dicen sí, que se comprometen, pero después dicen no? Corintios, ¿ustedes creen que yo soy así? Pablo va a defender esto. Pablo les va a decir, yo no soy de doblez. Yo no soy una persona que dice sí y después dice que no. Yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Yo no soy así como ustedes piensan de mí. Y es preocupante. Es preocupante en nuestros días
Tratar con personas que son de doblez. Tratar con personas volubles, que están cambiando de parecer y que dicen una cosa y después salen con otra. Personas que no cumplen con sus compromisos. Es preocupante. Es preocupante tratar con personas que dicen, cuenten conmigo. Después no aparecen por ningún lado. Es preocupante tratar con personas que dicen, yo lo voy a hacer, y después no lo hacen. Esas personas después pierden credibilidad. Ya no se cree en ellos, ya no se confía en ellos. Y uno tiene que preguntarse, ¿soy yo así? ¿Soy yo de una sola palabra? ¿Somos personas de una sola palabra? ¿Nuestro sí es sí y nuestro no es no? ¿O somos personas que decimos que sí con la boca y estamos pensando con no con el corazón? Si tú estás en el ministerio y yo estoy en el ministerio, si somos cristianos y somos personas de doblez, que decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, que decimos que nos comprometemos en hacer algo y no lo hacemos, perdemos credibilidad, perdemos el respeto, perdemos la confianza de los demás. Y en 2 Corintios, los corintios estaban perdiendo la confianza en Pablo, estaban perdiendo el respeto a Pablo y estaban despreciando a Pablo. Pero Pablo no piensa según la carne. Pablo no hace las cosas a la ligera. Pablo no hace las cosas sin pensarlas. Pablo no es una persona de doblez. No es una persona que dice sí y después te sale con un no. Porque aquí lo va a decir. Versículo 17 al final. Para que haya en mí sí y no. Yo digo a hermanos, y me digo a mí mismo también, no puedo decir que soy un hombre espiritual si soy una persona irresponsable con mi vida, irresponsable en el ministerio. No puedo decir que soy un hombre espiritual si soy una persona de doblez. No puedo decir que soy un hombre espiritual si me comprometo en hacer algo y no lo hago después. No puedo ser una persona espiritual si no cumplo con lo que digo. Y Pablo está defendiéndose. Que cuando quise ir a vosotros, ¿ustedes creen que yo no lo pensé? ¿Ustedes creen que yo actué a la ligera? ¿Ustedes creen que yo no oro? ¿Ustedes creen que yo no consulto a Dios para mis planes en el ministerio? ¿Ustedes creen que yo soy una persona que dice sí cuando está diciendo que no? ¿Ustedes creen que yo soy irresponsable? Ahora viene una respuesta más definitiva para los corintios y para nosotros. Versículo 18. 2 Corintios capítulo 1, versículo 18. Mas, como Dios es fiel, y hay que anotar eso, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios.
Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sí y no. ¿Qué significa esto? Significa esto. El patrón por el cual Pablo vive, Pablo se conduce, el patrón por el cual Silas se conduce y Timoteo, es el patrón de Dios. El carácter de Pablo, el carácter de Timoteo, el carácter de Silas es ser personas fieles, comprometedoras, perseverantes, como lo es Dios. Pablo va a colocar a Dios, que lo ha llamado a predicar a su Hijo Jesucristo. Pablo en estos momentos va a hablar como dando un juramento delante de Dios, más como Dios es fiel. Tan cierto como Dios es fiel, Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Versículo 17, lo que Pablo está diciendo, si los corintios ponen su confianza en Dios, si los corintios ponen su confianza en las promesas de Dios, de la misma manera, corintios, si ustedes creen que Dios es fiel, si ustedes creen que Dios cumple sus promesas, nosotros, Pablo, Timoteo y Silas, también somos hombres fieles. También cumplimos nuestras promesas. También cumplimos lo que prometimos. Más nuestro Dios es fiel. Más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Lo que Pablo está diciendo, la palabra de Dios es fiel y se cumple. Pablo está diciendo, Corintios, nuestras palabras también son fieles y también se cumplen. Porque servimos a un Dios fiel, a un Dios que cumple promesas, a un Dios que lo que dice, lo que promete lo cumple. Corintios, nosotros somos tan fieles como Dios. Cumplimos nuestra palabra como Dios, cumplimos nuestras promesas como Dios. Nosotros no andamos a la ligera. Pablo ha presentado defensa de su propia conciencia, una conciencia limpia delante de ustedes, Corintios. Pablo presenta ahora a Dios como el Dios fiel. Dios es el gran testigo de todas las acciones de los hombres. Dios es testigo de las motivaciones e intenciones de todos los hombres. En el versículo 23, vuelve a recalcar el punto. Mira el 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Ahí Pablo ya va a entrar al corazón de todo esto. Yo invoco a Dios como testigo de lo que estoy diciendo. Corintios. Yo no soy de doblez. Yo no actúo precipitadamente con ustedes. Yo no digo una cosa con la boca y estoy diciendo otra cosa con el corazón. Como Dios es fiel, nosotros también somos fieles, Corintios. Como Dios cumple su palabra, nosotros también cumplimos nuestra palabra. Como Dios cumple sus promesas, nosotros también cumplimos con nuestras promesas. Dios es fiel de lo que estoy diciendo. Pablo le dice a los corintios. Los corintios, hermanos de Corintios, no deben acusarme a mí de sí y no al mismo tiempo. Yo no soy ese tipo de persona. Pablo está diciendo a los que me acusan, a los que me están apuntando con el dedo. Pablo está diciendo esto al final. Cuando yo digo que sí, es sí. Y cuando yo digo que no, es no, como Dios. ¿Lo repito? Pablo le está diciendo a los corintios. Cuando yo digo que sí, es sí. Sin vacilaciones, sin doblez. Y cuando yo digo que no, es no. Es como lo que aprendimos del Señor Jesucristo. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Así debe ser el carácter de los cristianos. Así debe ser tu carácter.
así debe ser mi carácter. Que nuestro sí siempre sea así. Cumplimos con lo que decimos, cumplimos con nuestras promesas, cumplimos con nuestra palabra, pero también que nuestro no sea no. Hombres de palabra, hombres fieles, hombres que cumplimos con lo que prometemos, como Dios. Y nuestros hijos van a creer en nosotros. Y nuestras esposas van a creer en nosotros. Y nuestros hermanos van a creer en nosotros. Van a confiar en nosotros. Te pregunto, a los que son solteros, ¿te casarías con una persona que no cumple con lo que promete? Imagínate cuánto va a durar ese matrimonio. En el altar te dijo, sí, te amo para toda mi vida hasta que la muerte los separe, y después te abandona. Y después no quiere cumplir su promesa, después no quiere cumplir su juramento, después no quiere cumplir su sí que dijo delante del altar. ¿Contratarías tú en un negocio a una persona con ese carácter voluble que dice que va a aparecer a trabajar y al otro día no aparece? ¿Harías algún negocio con personas que no cumplen con sus compromisos, no cumplen con sus palabras? Es un problema. Es un problema, hermanos míos. Es un problema que lo vemos a diario. Personas que dijeron que iban a venir y no vienen. Personas que dijeron que iban a llamar y no llamamos. Personas que dijeron que iban a estar y no están. Es un grave problema. Y por eso la gente pierde confianza en nosotros. Por eso la gente no cree en nosotros. Perdimos credibilidad. Pero no con Pablo, no con Silas, no con Timoteo. Más como nuestro Dios es fiel en sí y en no. Versículo 17. Más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, y aquí aparece Jesucristo de nuevo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Pablo habló como su primer testigo su propia conciencia. Pablo habló como su testigo al Dios fiel y ahora Pablo habla de Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Dios y Jesucristo son la máxima expresión de fidelidad, la máxima expresión de verdad, la máxima expresión de sinceridad, la máxima expresión de compromisos. Cuando pienso en personas de compromiso, de sinceridad, de fidelidad, de todo eso, Dios es fiel, Jesucristo es fiel. Pablo está diciendo que Dios es fiel y también Pablo está diciendo, y Jesucristo también es fiel. El Hijo de Dios es tan fiel como el Padre. El Hijo de Dios cumple las promesas como la cumple su Padre. Jesucristo es igual a su Padre, es fiel. Jesucristo igual a su Padre, cumple sus promesas. Jesucristo igual a su Padre, dice la verdad. Te pregunto, ¿te puedes imaginar a Dios con un carácter voluble, con un carácter de doblez? ¿Te puedes imaginar a Dios diciendo que nos va a salvar y después no lo hace? ¡Wow! ¿Te puedes imaginar a Dios prometiéndonos que nos va a llevar al cielo y después no nos lleva al cielo? ¿Qué clase de Dios sería ese? ¿Confiarías en un Dios así? ¿Que dice una cosa y después sale con otra? ¿Que promete algo y después no lo cumple?
¿Dios es así? No. Si tú eres su hija, si tú eres su hijo y yo soy su hijo, ¿por qué tenemos que ser distintos nosotros? Si nuestro Dios es fiel, en sí y en no. Jesucristo es fiel, en sí y en no. ¿Cuántas veces se nos ha predicado? ¿Cuántas veces se nos ha predicado que debemos desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestra propia vida? ¿O no nos acordamos de Romanos 8, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús? ¿Cuántas predicaciones se nos están dando que debemos desarrollar la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la humildad de Cristo? Aquí el carácter de Cristo es fiel. Aquí el carácter de Cristo es confiable. Aquí el carácter de Cristo promete, cumple con lo que promete. ¿Somos así nosotros? ¿Estamos desarrollando esta parte del carácter de Cristo? ¿Somos fieles en lo que decimos? ¿Somos fieles en lo que hacemos? ¿Somos gente confiable como Jesús? ¿Somos gente que cumplimos con lo que prometemos? ¿Estamos desarrollando el carácter de Jesús en este aspecto de sí y no? ¿De sinceridad? ¿De fidelidad? Pablo dice en el versículo 19 que ha sido Cristo, el Hijo de Dios, que ha sido predicado por nosotros. Mira, nota eso. Que ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo. Pablo y sus compañeros eran embajadores de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo entre los corintios, ejemplo de verdad, ejemplo de confianza, ejemplo de promesas. Jesucristo al que predicó Pablo, Silvano y Timoteo. De la misma manera, los predicadores de Jesucristo, los embajadores de Jesucristo, los portavoces del Evangelio de Jesucristo, también deben ser predicadores fieles, de verdad, sinceros, de confianza. Los predicadores debemos ser gente creíble, gente de confianza, gente de verdad, sirviendo a Dios con una buena conciencia, delante de Dios y delante de los hombres. Y para mí que es algo intencional que Pablo haya mencionado, se haya mencionado él, dice el versículo, por mí, por Silvano y por Timoteo. 3 testigos. Pablo, Silvano y Timoteo, porque se necesitan 3 testigos para confirmar toda la verdad. Yo creo que es intencional que Pablo haya mencionado a Silvano y a Timoteo. Como que Pablo está diciendo, aquí están los 3 testigos, que lo que estoy diciendo es verdad delante de ustedes, Corintios. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Por Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Jesús. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Jesús, hermanos de Corintios y hermanos de las iglesias de Cristo, Jesucristo nunca quebrantó su palabra. Jesús no quebranta su palabra. Jesús no rompe su palabra. Jesús sigue siendo fiel a su palabra. Él no cambia. Él es inmutable. Nosotros, dice Pablo,
con Silvano, con Timoteo, no rompemos nuestra palabra, no quebramos nuestra palabra. Somos fieles en nuestras palabras con ustedes, Corintios. Si Jesús no quebranta su palabra, si Jesús no rompe su palabra, Pablo está diciendo, nosotros con Timoteo, con Silvano, tampoco no rompemos nuestra palabra, no rompemos nuestros compromisos. Porque todas las promesas, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, Corintios, se cumplen fielmente en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el sí de Dios, el amén de Dios y el amén del pueblo de Dios. Dios es el Dios de pactos, es el Dios de promesa, es el Dios de juramentos. No hay ninguna promesa de Dios que no se haya cumplido. No hay ninguna palabra de Dios que se haya quebrantado. Ninguna. Es el Dios de promesa. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la herencia incorruptible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos. Todas las promesas de Dios son ciertas, son confiables, son verdaderas en Jesucristo, a quien Pablo, a quien Silvano y a quien Timoteo le han predicado a los corintios. En otras palabras, Corintios, si Dios el Padre y su Hijo Jesucristo cumplen fielmente con sus promesas, y nosotros le hemos predicado a un Dios de promesas, a un Dios que cumple con su palabra, si nosotros le hemos predicado a un Dios fiel, hermanos de Corintios, si Cristo es nuestra predicación, si Cristo es nuestro mensaje, ¿cómo la iglesia de Corintio no podían ver en el mensaje de Pablo con la vida de Pablo? Nosotros le hemos predicado a un Cristo fiel, a un Cristo que cumple su palabra, a un Cristo que cumple sus promesas. Yo he estado con ustedes 18 meses, Corintios. ¿Cómo no han visto eso en mí? Que soy un hombre de palabra, un hombre fiel, un hombre que cumple sus promesas, como el Cristo que le estoy predicando a ustedes. ¿Cómo ustedes no pueden ver eso? Nosotros con Silvano y Timoteo le hemos predicado a un Cristo que cumple sus promesas, a un Dios fiel, a un Dios que no quebranta su palabra. Nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo y también cumplimos con nuestras promesas, también cumplimos con nuestras palabras, también somos fieles en lo que decimos y en lo que hacemos. Alguien me dijo un tiempo atrás, espero que se me entienda más esto. El carácter determina lo que realmente somos. El carácter determina lo que realmente somos. Lo que somos determina lo que vemos en otras personas. Y lo que vemos en otras personas determina lo que hacemos con esas personas. Lo digo de nuevo. El carácter determina lo que realmente somos como persona. Lo que somos como persona determina lo que vemos en otras personas. Y lo que vemos en otras personas determina lo que hacemos y nos relacionamos con otras personas. Ejemplo. Jesucristo en la cruz, cuando ve a las multitudes, crucifíquenlo, crucifíquenlo, que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús vio desde la cruz? Él vio a pecadores que necesitaban de la gracia de Dios. Él ve a pecadores que necesitaban el perdón de Dios. Él no vio a enemigos
que necesitaban ser destruidos, que necesitaban ser condenados, que necesitaban ser criticados. No, cuando Jesús está en la cruz, vio gente necesitada de Dios. No vio gente para destruir y para condenar. Lo que somos determina lo que vemos. Cristo lleno de compasión, Cristo que cumple sus promesas, Cristo lleno de misericordia, vio a gente necesitada de la gracia de Dios. Pablo dijo de los corintios esto. Pablo en Primera de Corintios 3, Pablo le dijo a los corintios, ustedes son carnales, ustedes son gente inmadura, ustedes tienen problemas de divisiones, tienen problemas de inmoralidad, tienen problemas de juzgar, de llevar a los hermanos ante los incrédulos. Ustedes son carnales. Ustedes son gente inmadura. Eso se lo dice en 1 Corintios capítulo 3. Entonces, ¿cuál es mi punto? Lo que los corintios vieron en Pablo, lo que los corintios llegaron en ver a Pablo, cuando los corintios vieron a Pablo, lo vieron como son ellos. Inmaduros, carnales, divisionistas y todo eso. ¿Cuál es mi punto? Lo que Pablo está diciendo. Ustedes son carnales. Ustedes son inmaduros. Ustedes son divisionistas. Ustedes son desordenados. Hay inmoralidad entre ustedes. Hay carnalidad entre ustedes. ¿Ustedes piensan que yo soy como ustedes? ¿Ustedes, corintios, creen que yo pienso carnalmente como ustedes? ¿Ustedes, corintios, creen que yo rompo mi palabra y no cumplo mis promesas como ustedes? Los corintios vieron en Pablo lo que ellos mismos son. Y Pablo les dice, yo no soy como ustedes, hijos míos. Yo no les he dado ese ejemplo a ustedes. Eso era lo que a Pablo le había entristecido mucho. Le había entristecido. Los corintios están tratando a Pablo porque ellos mismos son así. Ellos mismos son así. Ellos son los inmaduros. Ellos son los carnales. Ellos son los celosos. Ellos son los envidiosos. Ellos son los que levantan contienda y rivalidades y disensiones en Primera de Corintios. Así que Pablo le está diciendo, ¿ustedes creen que yo soy como ustedes? Yo no pienso como ustedes. Yo no veo como ustedes. De hecho, en Segunda de Corintios capítulo 5, miren el capítulo 5, el versículo es, versículo 16, miren, Segunda de Corintios 5, 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los corintios estaban mirando a Pablo según la carne, humanamente, carnalmente, inmaduramente. Y Pablo dice, nosotros a nadie miramos según la carne. Ustedes me están mirando a mí según la carne, según los criterios del mundo, según la mente del mundo. Así ustedes me miran a mí. ¿Saben por qué? Porque ustedes son así. Eso es lo que Pablo está diciéndole a ellos. Y eso lo va a decir más claramente más adelante. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo,
y el que nos ungió es Dios. Corintios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Fue Dios, hermanos de Corintios, quien me confirmó, quien me estableció a mí como un siervo, como un apóstol entre ustedes. Fue Dios quien ungió a Pablo. Fue Dios quien selló a Pablo. Fue Dios quien le dio el Espíritu Santo a Pablo. Versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces Pablo le está diciendo, fue Dios el que me ungió en Cristo, fue Dios es el que me selló en Cristo, fue Dios el que me dio el Espíritu Santo. Lo que Pablo va a desarrollar más adelante es, sin el ungimiento de Dios, sin el sello de Dios, sin el Espíritu Santo, es imposible que una persona camine en santidad, camine en integridad, como vivió Pablo, Silas y Timoteo. Dios también ungió a Cristo con el Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, Cristo estableció a Pablo como su apóstol, como su embajador, como su siervo. Lo llamó y lo constituyó como un testigo de él, como un apóstol de él a los gentiles. Fue Cristo quien ungió a Pablo, es decir, lo consagró y lo apartó para el ministerio, para un uso personal y especial. Fue Cristo quien selló a Pablo. Significa que Pablo es propiedad de Cristo, es posesión de Cristo. Cristo le dio a Pablo el Espíritu Santo para que Pablo continúe la obra de transformación a la imagen y el carácter de Jesús, como lo va a decir en 2 de Corintios 3, versículo 18. ¿Cuál es el punto? Hermanos de Corintios, si Cristo ha hecho todo eso en mi vida, si Cristo ha hecho todo eso en la vida de ustedes también son ungidos por Dios, ustedes también son sellados por Dios, ustedes también tienen el Espíritu Santo, hermanos de Corintios. Pablo está preguntando, ¿cómo, hermanos de Corintios, ustedes no han podido ver la obra transformadora que Dios ha hecho conmigo, con Silvano, con Timoteo, después con Tito? ¿Cómo ustedes no pueden ver la obra transformadora que Cristo ha hecho conmigo? Estuve 18 meses con ustedes, hermanos. El que nos confirma es Cristo, el que nos ungió Dios. Dios también nos selló en Cristo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en Cristo. Hermanos de Corintios, escuchen esto. Si soy un falso maestro, como dicen algunos, si he corrompido a algunos de ustedes, como dicen algunos, si he defraudado a algunos de ustedes, como dicen, entonces el mensaje que les prediqué acerca de Jesucristo es un mensaje falso también, es un mensaje corrompido también, no es un mensaje de salvación también. Corintios, si yo quebranto mi palabra, si yo rompo mi palabra, entonces el mensaje que les prediqué a ustedes acerca de Cristo no es un mensaje confiable, no es un mensaje verdadero también. ¿Cuál es el punto? Negar la veracidad de la vida de Pablo, negar la veracidad del ministerio de Pablo, es negar
la veracidad del mensaje de Pablo, de la predicación de Pablo, del evangelio de Pablo que los corintios recibieron. Si ustedes están negando que yo soy un hombre no de confianza, si ustedes están negando que yo no soy creíble, entonces el mensaje que les prediqué tampoco es creíble, tampoco es de confianza. Porque el que me ungió es Dios en Cristo, el que me selló es Dios en Cristo, el que me dio el Espíritu Santo es Dios en Cristo. Ese es el que nos confirma con vosotros, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. Piensen bien lo que están haciendo, hermanos de Corintios. Versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Piensa bien en esta palabra. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, anota eso, por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corintios, por ser indulgente con ustedes. Yo invoco a Dios como testigo de mi vida. Ahora Pablo está apelando a la corte más grande. Apeló a su conciencia y ahora apeló a Jesucristo y ahora invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Yo pasé a Corintios. Yo no pasé a Corintios. Yo no lo fui a visitarlos a ustedes por consideración, por el amor que les tengo a ustedes. Pablo está diciendo, ustedes están muy equivocados en su juicio contra mí. Están muy equivocados. Si Pablo hubiese visitado Corintio, había habido una confrontación entre los corintios y él. ¿Por qué digo esto? Por la carta que Pablo les envió anteriormente. Miren el capítulo 2, que lo vamos a estudiar el próximo sábado. Porque por la mucha tribulación, 2.4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande amor les tengo a ustedes. Pablo quería visitar a los corintios, pero antes de hacer esa visita, les escribió una carta por esa persona que estaba viviendo en inmoralidad, en fornicación, en el capítulo 5. Y Pablo dice, no fui a donde ustedes por ser indulgente. Preferí enviarles una carta para que cuando ustedes recibieran la carta pudieran reflexionar, pudieran pensar en la carta y después visitarlo. Porque si los visito antes, sin haber enviado esa carta a través de Tito, el problema había sido grande entre ustedes conmigo, dice Pablo. Y eso lo va a explicar en el capítulo 2. Lo va a explicar en el capítulo 2. Versículo 24. Voy a explicar mucho mejor el versículo 23 cuando leamos el capítulo 2 del 1 al 4 sobre esa carta que Pablo les envió antes de su visita. Y ahí Pablo les va a explicar, yo no fui a vosotros por ser misericordiosos con ustedes, por ser bondadosos con ustedes. Él usa la palabra por ser indulgente con ustedes. No fui a vosotros. Y Pablo va a explicar eso ya en el capítulo 2. Versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Otra versión de la Biblia dice, no es que queremos tener control sobre vuestra fe, no queremos enseñorearnos de vuestra fe, sino que somos colaboradores
con vosotros para vuestro gozo, para que ustedes estén firmes en la fe. Los apóstoles nunca tuvieron la intención, nunca tuvieron el deseo de controlar, de dominar la vida de los miembros de la iglesia. Nunca. Los apóstoles siempre buscaban el crecimiento espiritual de las iglesias de Cristo, siempre. Los apóstoles se veían a sí mismos solamente como colaboradores de las iglesias de Cristo. Ellos jamás tuvieron la intención de enseñorearse, de controlar, de dominar a las iglesias de Cristo. Ellos eran colaboradores, ellos eran administradores de los misterios de Dios. Para terminar, y es en serio que voy a terminar, hermano, ya son las 12. Me preguntaba esto: ¿cómo pudo mantenerse Pablo en medio de tantas acusaciones, de tantas críticas, de tanto desprecio por sus hijos espirituales, por la iglesia de Corintio? ¿Cómo Pablo pudo mantenerse firme, pudo mantenerse fiel? ¿Cómo Pablo pudo soportar tanto a los corintios? Los visitó 3 veces, le escribió 4 cartas y promete visitarlos de nuevo. ¿Cómo un siervo de Cristo como Pablo pudo soportar tantas acusaciones, tantas críticas, tanto desprecio a su persona y a su ministerio? Igual que Timoteo y Silvano y Tito. Lo que vamos a ver en 2 de Corintios es que Pablo oraba mucho por los corintios. Pablo lloraba por los corintios. Pablo sufría por los corintios. Pablo amaba a los corintios. Miren el capítulo 2, versículo 4, que es un tema importante en 2 de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen, corintios, aunque me critican, aunque me desprecian, aunque aceptaron a otros falsos apóstoles, aunque me han dicho que los corrompí, que me aproveché de ustedes, sino para que para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo, corintios. Hermanos, lo que mantenía firme a Pablo, lo que mantenía en pie a Pablo, lo que sustentaba la vida de Pablo, con tanto dolor, con tanta angustia, con tantas lágrimas por la iglesia de los corintios, es el amor incondicional que Pablo sentía por los corintios. Cristo se había posesionado de Pablo, especialmente en este punto. Pablo amaba con todo el corazón a los hermanos de Corintio. No importa que me desprecien, no importa que me critiquen, no importa que me apunten con el dedo, no importa si ustedes aceptaron a otros falsos apóstoles. Yo los amo a ustedes, Corintios. Yo he abierto mi corazón a ustedes, hermanos de Corintios. Aunque sea amado menos, yo los amo mucho más a ustedes. Termino con esta reflexión. A Jesús en la cruz. Mira a Jesús en la cruz. Piensa en Jesús en la cruz. Cómo lo insultan, cómo lo aborrecen, cómo lo desprecian, cómo lo injurian, cómo se ríen de él, cómo lo desprecian a él.
A Jesús en la cruz no lo estaban sosteniendo los clavos. Los clavos nunca sostuvieron a Jesús en la cruz. Lo que sostuvo a Jesucristo en la cruz fue el amor que le tenía al Padre y el amor que nos tenía a nosotros. A Jesús pudieron haberle quitado los clavos a Jesús en la cruz. Y Jesús hubiese permanecido igual en la cruz. Porque a Jesús lo único que lo sostenía en la cruz era su amor por cada uno de nosotros. Y eso es lo que estaba sosteniendo a Pablo, el amor que le tenía a todos los miembros de la iglesia de Dios en Corintio. A pesar de todas las acusaciones, Pablo no guardó rencor contra los corintios. No guardó rencor. ¿Saben por qué? Porque el amor no guarda rencor, hermano. Pablo no estaba presentando una defensa para probar que él tenía la razón. ¿Saben por qué? Porque el amor no busca lo suyo propio. El amor busca lo de los demás. Pablo no estaba airado contra los corintios. ¿Saben por qué? Porque el amor es paciente, porque el amor es sufrido. Pablo no le escribió palabras crueles a los corintios. ¿Saben por qué? Porque el amor es bondadoso, porque el amor es misericordioso. Pablo amaba tanto a los corintios que él cedió su salario, su derecho. Él entregó sudor, entregó lágrimas, les entregó sangre a los corintios. Pablo, como siervo, se sacrificó por los corintios, se entregó por completo por los corintios. Pablo es un imitador de Cristo. Lo imita en su amor, lo imita en su misericordia, en sus promesas, en su palabra confiable. El texto más hermoso de todo el Nuevo Testamento dice: de tal manera juzgó Dios al mundo. ¿Dice así? De tal manera culpó Dios al mundo. ¿Dice así? De tal manera condenó Dios al mundo. De tal manera odió Dios al mundo. No dice así. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, el amor de Cristo, se había posesionado, había constreñido a Pablo, a Silvano, a Timoteo y a Tito. Yo ruego, hermanos míos, críticas en el ministerio vamos a recibir, problemas vamos a tener en el ministerio, pero todos los problemas se resuelven cuando amamos como Cristo, cuando nos entregamos como Cristo. Que Dios me los bendiga. Seguimos el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias. Busca primero